es la paga del pecado? Pagar es del griego apodidomi, que es devolver o dar lo que es debido. Pagar, utilizado a este respecto de actos de rectitud. Y pecado es del griego hamartia, es literalmente errar al blanco. Es el término más inclusivo de distorsión moral. Se usa del pecado como principio, fuente de la acción o un elemento interno productor de acciones. Es también desobedecer, amén, los mandamientos, también eso es pecado. En el Antiguo Testamento o en la ley de Moisés era algo tan duro, tan difícil, porque literalmente la paga del pecado era muerte definitivamente, ya no había esperanza. Acuérdense que cuando encontraron a una persona recogiendo leños un día sábado, es que la paga del pecado era muerte, es muerte. Y estaban bajo la ley y mataron a esa persona porque fue a recoger leños el día sábado, tal vez ya no tenía para cocinar, y eso fue la muerte que le costó por no guardar el sábado. Y yo creo que la paga del pecado es muerte, pero sabemos que en Cristo Jesús hay esperanza. En Cristo Jesús, ¿verdad? Hay vida eterna. Dice el Señor que Él vino a deshacer las obras del diablo. O sea, la paga del pecado es muerte. Ya no había esperanza para nadie. Pero ahora en Cristo Jesús hay esperanza de vida eterna para todos aquellos que le acepten, para aquellos que lo acepten en su corazón, quieran vivir una vida limpia, recta ante el Señor y tienen perdón de pecados. Pero en la ley de Moisés la paga del pecado era muerte, no había de otra. Pero ahora en Cristo Jesús ya no es como antes, ahora bajo la gracia hay esperanza de vida eterna para aquellos que se acerquen a nuestro Señor Jesucristo. Ahí está el ejemplo claro cuando le llevaron a la mujer adúltera al Señor Jesucristo, le dijeron, mira esa mujer, en pleno acto la encontramos y la ley de Moisés dice que tiene que morir a pedradas de acuerdo a la ley. Y el Señor les dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra sobre esta mujer. Y como todos somos pecadores, entonces todos se fueron retirando y ninguno se quedó en ese lugar. Y le dice el Señor, ¿dónde están los que te están condenando, los que te acusan? Dice, no hay ninguno. Dice, mira, ni yo te condeno, vete, pero no peques más. Ahí entró la misericordia, entró el amor de Dios, entró la gracia sobre esta mujer. Ahora ella tenía la oportunidad de vivir, porque de acuerdo a la ley de Moisés era que tenía que morir. Pero ahora ya está la gracia de Dios. Ahora esta mujer tuvo esa oportunidad de vivir una vez más o vivir otros años más. Y ahí está la bendición para el mundo entero también. Los que quieran aceptar a Cristo pueden tener vida eterna, aunque sean pecadores. Vamos a entrar en nuestro texto base y está ahí en Romanos 6, 23. Vamos a iniciar con las escrituras. Romanos 6, 23. Vamos a la palabra. Ya está ahí. Dice la palabra de Dios de esta manera, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar, amén, por la palabra de nuestro Dios en esta hora. Vamos a dar gracias al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Padre, te pedimos que tú bendigas, Señor, tu palabra, que no vuelva vacía, Dios, que dé fruto en nuestros corazones, Padre. A ti la gloria, a ti la honra, Padre eterno, te damos gracias. También podemos estar en este lugar para adorarte y glorificarte, y los que tal vez puedan mirar y puedan escuchar esta palabra también puedan ser bendecidos o tocados, o si se han alejado de Dios puedan regresar por la gracia de Dios a sus iglesias para seguir adorando a Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Su pueblo y su fuerte. Este versículo describe dos absolutos
inexorables. El primero es la muerte espiritual y no es el pago por la esclavitud de todo hombre al pecado. La vida eterna no es un regalo gratuito que Dios da a los pecadores que no lo merecen, sino que aquellos que se han humillado y han creído en el Hijo de nuestro Dios. Es un regalo, es algo que no merecemos, es algo que Dios nos da. ¿Y por qué no nos da? Bueno, porque el simple hecho de que aceptemos a Cristo, el Señor nos da el perdón de pecados. El Señor nos da la oportunidad de vida eterna. La paga del pecado es muerte, pero el regalo hermoso de Dios es vida eterna. Hermano, y la vida eterna es cuando dice la Escritura que hemos pasado de muerte a vida. Cuando una persona acepta a Cristo, inicia la vida eterna en su vida. O sea, quiere decir que Él es eterno, pero si Él permanece en Dios o vive obedeciendo su palabra, ese regalo se lo da Dios a la persona por el hecho de que acepta a Cristo. La persona tiene la oportunidad de vivir para siempre, porque somos eternos. O sea, la eternidad está en nosotros si nosotros no nos apartamos de sus caminos. Por eso aquí está diciendo, ¿verdad? Que ese es el pago, ¿verdad? Por el pecado o por estar por infracción de la palabra de la ley. Pero Dios, Él no se rige así, sino que ahora Él tiene un regalo. Algo que no merecemos, que el Señor hizo, más bien pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario. Él ahí dio la vida por nosotros, porque dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, ahí nosotros hubiéramos muerto en una cruz, crucificados por nuestro pecado, por nuestra maldad. Pero Él lo hizo por nosotros también. Había una ley también que decía que maldito el hombre que moría en una cruz, o sea, en un madero. Y Él se hizo maldito por nosotros, hermano, hermana, por nosotros se hizo maldito. O sea, Él se llevó esa maldición no siendo merecedor de lo que le pasó. O sea, Él no merecía morir en una cruz, pero lo hizo por amor a nosotros y los que están allá afuera. Él no quiere que nadie perezca, Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Él quiere salvar a la humanidad. Por eso Él se dejó crucificar, por eso es el regalo que Él nos da, ¿verdad? Cuando uno lo reconoce o uno lo acepta en el corazón como Salvador, y Él nos da ese regalo hermoso de que es la vida eterna. Déselo fuerte el aplauso al Señor, aleluya. Hay esperanza en Cristo Jesús, ¿verdad? Porque el enemigo, él anda como león rugiente, quiere engañarnos, pero en Cristo Jesús hay vida eterna, aunque no merecemos, es por gracia. Vamos a seguir leyendo la palabra ahí en Génesis 3, vamos a seguir leyendo las escrituras. Amén. Génesis 3, 19. ¿Ya está ahí? Dice la palabra de Dios, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida, que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Aquí ya sabemos, amén, la historia de Adán y Eva, que falló, ¿verdad? Dios los puso en el huerto del Edén para que fueran eternos,
para que ellos vieran para siempre, para que ellos tuvieran ese privilegio. Adán, él comía de los árboles frutales, él se alimentaba ahí, andaba nada más mirando los animalitos. Dios los quería tener ahí para que lo adoraran a él. Pero se llegó el tiempo donde la serpiente, usted sabe la historia, vino y empezó a engañar a Eva y la engañó definitivamente. Entonces el Señor, cuando ellos cuando ellos se sintieron que miraron su cuerpo, que estaban desnudos de acuerdo a la palabra, y ellos se cubrieron con hojas de higuera, pero el Señor mató un animalito y los cubrió con esa piel de ese animalito, pero ellos ya no se iban a quedar en el huerto. Ahora Dios los sacó por su pecado, por su desobediencia. Entonces, hermano, aquí aunque Dios no los mató literalmente o físicamente, sino que se desconectaron de Dios porque se dieron cuenta que estaban desnudos. Acuérdense que eran inocentes, andaban sin ropa y no había ningún problema. Pero cuando ya fallaron, comieron el fruto prohibido o de la ciencia del bien y el mal, se dieron cuenta que ellos estaban sin ropa y les dio pena, se quisieron esconder de Dios. Entonces, hermano, ahí inició el pecado en ellos por desobedecer lo que Dios les había dicho. Ahora el hombre dice, mira, ahora vas a tener que, con el sudor de tu frente, vas a llevar el pan y dice, vas a regresar una vez más a la tierra. Dios ahí, hermano, ellos eran eternos. Por eso Dios no les prohibió el árbol de la vida. No lo necesitaban, porque ellos iban a ser eternos. Pero desobedecieron y comieron eso de la ciencia, el bien y el mal, y se dieron cuenta que estaban sin ropa. Y ahí podemos mirar cómo el pecado entró en ellos y fue muerte, pero espiritual, porque ellos siguieron viviendo, se reprodujeron, pero Dios los sacó, ¿verdad?, del huerto. ¿Por qué? Por su desobediencia o por su pecado. Entonces, la paga del pecado es muerte, a veces es física, a veces es espiritual, pero ellos aquí no murieron físicamente. Vas a volver a la tierra, dice, donde fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Como los científicos se están dando cuenta de esta gran realidad, ¿verdad? Que el ser humano vuelve al polvo y, ¿verdad? Pero ellos no se dan cuenta, ¿verdad? Que Dios nos da la bendición de tener una alma y esa alma es la que quiere salvar al Señor y es por medio de esa alma nos va a dar un cuerpo nuevo, incorruptible. Vuelves a la tierra, es decir, vas a morir por ese pecado, por esa mala decisión. El hombre se volvió mortal, no era mortal, iba a vivir para siempre, pero su desobediencia lo llevó a ese punto. Aunque no murió en el momento mismo en el que comió, por la gracia, por la misericordia de Dios, fue cambiado inmediatamente y se volvió susceptible a todos los sufrimientos y a todas las desdichas de la vida, la muerte y a la pena eterna del infierno. Adán vivió 930 años. Mire, hermano, a pesar de que ellos fueron sacados del huerto, a pesar de que hicieron ese pecado, aún así la misericordia de Dios, ¿verdad? De que lo sacaron, pero mire cuántos años vivió todavía Adán. Y a pesar que desobedeció, a pesar que él hizo lo incorrecto, porque él era el que responsable de su familia, de su hogar o de su matrimonio, él era el responsable. A él le dijeron, mira, no vayas a comer de este fruto, de todo lo que está aquí puedes comer, pero menos de
el árbol de la ciencia del mal, del bien y del mal. Ya sabía Adán que no tenía que comer, ya lo sabía, pero desobedeció porque su mujer le dio y pues él agarró y comió también. Y eso les costó que fueron sacados, ¿verdad?, del huerto, y ahora a ella, ¿verdad?, iba a haber consecuencias en sus preñeres, iba a haber dolor, y él, ¿verdad?, con el sudor de su rostro iba a comer el pan hasta que volviera a la tierra. Ahora iba a empezar a sufrir las consecuencias. Adán ahora iba a envejecer, iba a morir, iba a tener ciertas dolencias de su cuerpo, y anteriormente estaba sano, estaba firme, joven, fuerte, pero ahora empezó su cuerpo a empezar a sentir, ¿verdad?, el tiempo del anciano y el grande. Entonces él empezaba a sufrir esos estragos, ¿verdad?, de como seres humanos, ¿verdad?, que es parte ya de lo que Dios ha dejado. Pero aún así, ¿verdad?, Adán vivió muchos años, 930 años. Amén, qué bendición. Y aquí le dijeron a Adán lo que iba a hacer, lo iba a sacar y iba a volver al polvo. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios ahora en Primera de Crónicas 10, del 13 al 14. Primera de Crónicas 10, del 13 al 14. Amén, ya está ahí. Primera de Crónicas 10, del 13 al 14, dice la palabra de Dios de esa manera. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una divina, y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató, y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Amén, ahí está, hermano, la historia de Saúl, un hombre, un rey que él estaba causando impacto al principio. Era un hombre que a principio estuvo haciendo las cosas bien, pero ya después empezó a cambiar su manera de ser, su manera de mirar las cosas, empezó a desobedecer a Dios, le dijeron, tienes que ir con los amalecitas, tienes que acabar con todos, niños, mujeres de pecho, tienes que acabar con todos porque este pueblo, este rey, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto de esclavo, este hombre, el rey y su gente los atacaba por la retaguardia y mató gente también. Entonces Dios, como la venganza de Dios, no del hombre, dice, ahora es tiempo de que vayas con los amalecitas y los acabes, porque ellos también le hicieron mucho daño al pueblo de Israel cuando iba saliendo, o cuando ellos salieron de Egipto como esclavos, y no los que querían dejar pasar por sus territorios, y le hicieron mucho daño al pueblo de Israel. Entonces es el tiempo, Saúl, que tienes que ir. Y bueno, Saúl, ya sabe usted la historia, fue, si es cierto, pero no hizo exactamente como le dijeron, sino que hizo a su manera. Dejó las ovejas las más bonitas, las más gordas, y las flacas las mató, y dejó al rey Agag, lo dejó vivo, y eso a Dios no le agradó. Eso fue parte también, pero ya después, cuando se empezaron a desertar sus soldados, se sintió él con miedo, de tal manera que ya no había revelación para él, no había ninguna revelación ya para él, alguna señal que Dios estaba con él, y se desesperó y buscó esta divina. Y esta mujer, ¿verdad?, supuestamente le hizo regresar a Samuel y le dijo, ¿verdad?, lo que le iba a acontecer. Y dice, ¿verdad?, que este hombre se sentía desesperado, se sentía
no sabía qué hacer y consultó a esta adivina. Y eso fue lo que Dios le molestó, porque Dios mismo le había dicho al pueblo de Israel que no consultaran a adivinas, ni, ni brujería, ni hechicero, sino que a Jehová nada más. Entonces Dios se molestó con Saúl. Y lo que hizo el Señor fue que lo iba a matar, en aspecto que él iba a ir a la guerra, pero ahí lo iban a matar, y también su hijo y lo demás, por su desobediencia. El pecado, hermano, es desobediencia a Dios y nos trae muerte física a veces o muerte espiritual. Este hombre, Dios le dio la oportunidad para que se redimiera su vida, pero no, le dio la oportunidad para que fuera con los amalecitas, pero no obedeció. Ahí hizo lo incorrecto, porque era un pecado muy grande cuando una persona iba a consultar a una divina, porque por eso estaba Dios o estaban los profetas. Aquí podemos mirar que Jehová o Dios lo mató. Esta explicación teológica del cronista sobre la muerte de Saúl fue a causa de su rebelión o causa de su desobediencia. Él sabía que no tenía por qué consultar a una bruja, a una divina. Aquí Saúl manifestó esta actitud específicamente porque no guardó la palabra, no obedeció. Y por eso Dios decidió matarlo, porque Saúl consultó a esta divina de Endor y no consultó a Dios. Por esa razón, él traspasó su reino a David, porque Saúl no cumplió o Saúl no obedeció. Hermano, Dios, Él en su gran misericordia, Él quiere que obedezcamos su palabra. Si Él nos dice lo que tenemos que hacer, no tenemos por qué hacer lo contrario a lo que Él dice. Si Él está diciendo, no consultes a divinos, no consultes a divinas, pues ellos tenían que cumplir con eso. Tenían que buscar un profeta mejor o hablar con una persona de Dios para que se le diera el mensaje o qué Dios quería para su vida. Pero no consultó a Dios, sino consultó a esta divina. Entonces eso fue la muerte de Saúl. Tal vez Saúl hubiera sido su descendencia, tal vez para el reinado eterno, pero falló y por lo tanto se le pasó, ¿verdad?, a David, para que David fuera el rey, ¿verdad?, de Israel. Y claro, a su tiempo, a su momento, aunque Saúl, ¿verdad?, en su tiempo anduvo persiguiendo a David como su enemigo, y cosa que David era un guerrero que era leal a su rey, o sea, leal a Saúl, pero este hombre lo seguía porque sentía celo de él o sentía envidia de él, porque cuando mató a Goliat, ¿se acuerda David cuando mató a Goliat? Cuando llegó ahí con Saúl, las doncellas estaban danzando, cantando. Saúl mató a miles, dice, y David a sus 10,000. Entonces Saúl se llenó de ira y dijo, pues ya nada más te falta el reino. Y desde ahí, ¿verdad?, empezó a perseguir a David, y ahora se llegó el momento donde tenía él, ¿verdad?, que pagar lo que él había hecho, ese pecado, y Dios decidió, ¿verdad?, mejor acabar con su vida por su desobediencia. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios ahí en Proverbios 11:19. Amén, dice la palabra de Dios de esta manera, Proverbios 11:19. Dice así la palabra de Dios: como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte.
O sea, el hombre justo, el hombre que está tratando de hacer las cosas bien, todo lo que hace va a prosperar y le va a conducir a la vida eterna. Pero el que hace maldad está conduciéndose a la muerte, o sea, está haciendo las cosas mal, está haciendo la maldad, el pecado, entonces tarde que temprano el Señor va a hacer justicia en él y ese pecado lo va a alcanzar para muerte, ya sea física o ya sea espiritual, pero es porque está desobedeciendo a Dios y el que está haciendo justo, está haciendo, buscando justicia, él va a vivir, o sea, él va a estar en bendiciones siempre porque está buscando lo justo, lo correcto. Pero el que está haciendo lo malo, al contrario, va hacia la muerte. Hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero son caminos de muerte, porque son caminos que lo van conduciendo a la maldad, al pecado, a las cosas malas. Pero el que está haciendo la justicia, el que hace lo correcto, él está conduciendo Dios mismo a la vida eterna o a la vida. ¿Verdad? Yo creo que Dios, Él quiere que nosotros nos esforcemos, ¿verdad? Para hacer las cosas bien, las cosas justas, para que de esa manera nos siga el Señor ayudando, ¿verdad? Para la vida eterna. Y bueno, el que va buscando el mal o el que va buscando las cosas malas, tarde que temprano, ¿verdad? El Señor, ¿verdad? Va a dar el pago, ya sea para muerte, ya sea para vida. Habla de buscar la justicia o el mal, de los resultados que se derivan de ello, aluden ambos al juicio divino, que supone el castigo para los malos y liberación para los buenos, como dice también el libro de Daniel, que muchos van a resucitar para vida eterna y otros para confusión eterna. Entonces ahí está, hermano, que el que busca justicia, el que trata de hacer las cosas bien, va a haber un precio hermoso, alto, que ellos van a recibir, o la recompensa que van a recibir de vida eterna, porque están haciendo el bien, están tratando de hacer lo correcto, pero el que está haciendo el mal, aunque él diga que está bien y todo lo que hace, pero tarde que temprano él va a ser enjuiciado, ya sea en vida o ya sea cuando sea, ¿verdad?, esa resurrección de acuerdo a las escrituras, para vida eterna o para confusión eterna. Yo creo que es mejor aquí en la tierra esforzarse por tratar de hacer lo correcto y no hacer maldades, ¿verdad? Porque el que va haciendo maldades, tarde que temprano, a su tiempo, va a ser enjuiciado, a su tiempo va a recibir la recompensa, ¿no? Yo creo que el que está haciendo las cosas bien, el Señor también lo va a bendecir. Déselo fuerte el aplauso al Señor en mí. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios ahí en Ezequiel 18, 18:4. Amén, ya está ahí. Dice la palabra de Dios de esta manera. 18:4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y el hombre que fuere justo hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare a la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiera a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiera robo, y que diere su pan al hambriento, y cubriera al desnudo con vestido, que no prestare a intereses ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. En mis ordenanzas caminará y guardaré mis decretos para hacer rectamente. Este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. El alma que pecare,
esa morirá, dice el Señor. O sea, Dios, Él no juega a favoritos, ni a nietos, ni a nietas, sino que es justo y considera que cada individuo es responsable por su propio pecado. La muerte física es para todos, pero para muchos traerá como resultado la muerte eterna y bueno, otros para vida eterna. Entonces aquí dice que todas las almas son de Dios, de los hijos, de los padres, pero el alma que pecare, esa morirá. Quiere decir, hermano, que todas las almas son de Dios, o sea, son de Él. Él las creó, Él las da al ser humano para que uno pueda subsistir en la tierra. Pero dice que la que peque, la que haga maldad, esa va a morir. O sea, la que haga maldad, esa va a ser enjuiciada porque está haciendo maldad. Pero la que no peque, bueno, esa va a vivir para siempre. Por eso dice que la que pecare, esa va a morir. O sea, puede usted tener a su hijo, a su hija, pero cada quien va a dar cuenta de su propia vida. Ellos van a dar cuenta de su vida y usted va a dar cuenta de su propia vida. El alma que pecare, esa va a morir. O sea, los hijos, qué bendición que usted esté viniendo. Ellos tienen esperanza de vivir para siempre. A través de que usted les explique, les hable de Cristo, y a su tiempo ellos van a reconocer al Dios vivo de poder. Qué bendición, ¿verdad? Qué bueno. Entonces, a través de que usted está buscando a Dios o está buscando la presencia del Señor, a través de su vida, ellos pueden buscar una iglesia, buscar a Dios, porque usted le está instruyendo. Por eso, el que pecare. Ahora, si usted le explica, les explica de la palabra, usted le enseña las escrituras, y por su pecado ellos no quieren o siguen el pecado, siguen la maldad, entonces esa sangre ya no se le va a demandar a usted, porque usted le habló de Cristo, usted le habló de la palabra de Dios, usted ya no es responsable de su vida, porque usted le explicó y él rechazó, él no quiso, ella no quiso recibir la palabra de Dios, y esa alma que pecare, esa va a morir. Todas las almas son de Dios, todas las almas del mundo son de Él, porque Él las creó para un propósito. El propósito es que esa alma le adore, que esa alma lo reconozca como su Salvador, que esa alma busque una iglesia, que esa alma busque de Dios, que esa alma se arrepiente de sus pecados para tener vida eterna. Déselo fuerte el aplauso. Vamos a seguir leyendo la palabra en Romanos 5:12, vamos a seguir leyendo las escrituras. Amén, Romanos 5:12. Y dice la palabra de Dios de esta manera, ¿ya está ahí? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel unos murieron, los muchos abundaron mucho para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por un solo, Jesucristo, que reciben la abundancia y de la gracia y del don de la justicia. Mire, hermano, qué hermoso es esta palabra, porque el pecado entró por ese hombre, pero ahora por otro hombre
entró la vida eterna. O sea, Jesucristo mismo, Él nos da la vida eterna. Adán, es cierto, pecó, falló, entró la muerte y estamos pagando las consecuencias hasta ahorita, pero en Cristo Jesús hay esperanza de vida eterna. Entonces nosotros tenemos esa gran bendición que a pesar que traíamos ese pecado desde Adán, pero ahora el Señor nos ha perdonado y a través de Jesucristo nuestros pecados son justificados ante el Padre. Y qué bendición. Como el pecado entró, no se trata de un pecado en particular, sino la propensión inherente al pecado que entró al género humano. Los hombres se convirtieron en pecadores por naturaleza. Adán transmitió a todos sus descendientes la naturaleza pecaminosa, inherente que llegó a poseer a causa de su primer acto de desobediencia por este hombre. Con el pecado de Adán, toda la humanidad pecó en sus lomos, trajo muerte espiritual de generación en generación. La muerte, Adán no fue sometido a muerte inmediatamente por su pecado, pero a través de su pecado la muerte se convirtió en una servidumbre penosa para él y su posteridad. Por cuanto todos pecaron, por cuanto la humanidad entera existía en los lomos de Adán, por eso todos pecaron por él. Entonces, hermano, por nuestra descendencia adámica, entonces por eso traemos ese pecado, porque por eso era necesario que el Señor Jesucristo bajara y a través de él nosotros tuviéramos vida eterna. A través de nuestro Señor Jesucristo, Adán pecó, Adán falló y entró la muerte en él y a través de toda la descendencia que venimos de Adán, todos, ¿verdad?, traemos ese pecado. Y por eso es necesario que hubiera redención de esos pecados, que es a través de ¿quién? De Jesucristo. Y gloria al Señor por ello, porque el Señor Jesucristo, aún así que nosotros estamos en esos delitos y pecados, aún así Él quiso morir por nosotros. Él estaba ahí en la cruz y murmuraban de Él, decían, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz y sálvanos a nosotros. Y aún así, Él los perdonó. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Hermano, es una bendición grande. A través de nuestro Señor Jesucristo, hemos sido perdonados de esos pecados y ahora somos libres en Cristo Jesús por ese don, o a través de Jesucristo tenemos perdón de pecados para que uno pueda estar contento, felices con Jesucristo, porque a través de Él tenemos vida eterna. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Amén. Vamos a leer ya por último Efesios 2:5. Efesios 2:5. Amén, ya está ahí. Dice la palabra de Dios de esta manera: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Muertos estábamos en nuestros delitos y pecados, mucho más que cualquier otra cosa. Una persona que está en la muerte espiritual urgentemente necesita ser
vivificada por Dios. La salvación trae vida espiritual a los muertos, el poder que levanta a los creyentes de la muerte y les da vida. Es el mismo poder que suministra energía en todos los aspectos de la vida cristiana. Esto es impactante, hermanos, porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados espiritualmente hablando. Por la muerte que nos heredó Adán, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Necesitamos que el Señor, a través de su sacrificio, nos levantara, nos diera vida, una vez más nos vivificara nuestro ser a través de que aceptamos a Cristo a través de su sacrificio, y Él nos dio vida y vida en abundancia. No es por obra, para que nadie se gloríe. Es por gracia, es por misericordia. Y por eso debemos estar agradecidos con Dios, porque Él nos regaló la salvación para que uno la cuide, para que uno viva en santidad. A través, ¿verdad?, de ese sacrificio nosotros tenemos la vida eterna. No hay otro, no hay otra persona más que Jesucristo, más que Jesús de Nazaret. Dice, no hay ningún hombre bajo esta tierra cual podamos ser salvos, sino que solamente por Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, es nuestro Salvador. En Cristo tenemos vida nueva, en Cristo tenemos esperanza de vida eterna a través de su sacrificio que le hemos aceptado. Y gloria a Dios que fuimos salvos por gracia, para que nadie se gloríe. Déselo fuerte el aplauso al Señor. Amén, gloria a Dios, amén.